¿Te has preguntado alguna vez qué significa la Gran Comisión? ¿Qué quiso dar a entender el Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 28:19, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es importante comprender el mensaje del Evangelio, es importante saber qué es el Evangelio y es muy importante saber qué es la Gran Comisión. Como apostólicos unicitarios y mayormente como cristianos también, debemos tener una clara comprensión bíblica, teológica y exegética acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de todos estos videos vamos a analizar exegéticamente, contextualmente e históricamente el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero como introducción, yo quiero llevarlos a un análisis lógico y contextual de la Gran Comisión. ¿Cómo debemos entender correctamente la Gran Comisión? Resolviendo preguntas como ¿por qué Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo que los apóstoles bautizaron únicamente en el nombre del Señor Jesucristo? Esas son preguntas que vamos a responder a lo largo de toda esta serie de videos. Que Dios te bendiga y bienvenido al ministerio Pasión por las Escrituras. Toda la teología cristiana debe estar basada sobre la autoridad infalible e inerrante de la Sagrada Escritura. Pues solamente la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto útil para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente, como apostólicos unicitarios aceptamos que la Sagrada Escritura es la regla máxima de fe y doctrina y práctica para la Iglesia. Sin embargo, no rechazamos otras fuentes de autoridad, como los pastores, como nuestros obispos, como nuestras confesiones y credos. Pero ciertamente incluso nuestros credos, confesiones y pastores están sometidos bajo la autoridad de la Escritura. Aclarando esto, vayamos al punto. Queridos hermanos, cuando leemos los Evangelios, son la biografía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos las obras milagrosas de nuestro Señor, cómo el Señor expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, etcétera, etcétera. Y cómo al culminación, llegando a su crucifixión y posteriormente su resurrección, el Señor Jesucristo entrega un mandamiento, una gran comisión, una orden que sus discípulos que habían estado con él durante 3 años aprendieron, vivieron, convivieron con ese Jesús que era hijo de María y su padrastro José, y convivieron bajo una forma antropológica con Jesús, o sea, una forma de un hombre con otro hombre. Claro, Jesucristo es Dios Padre manifestado en carne en la condición de un hombre verdadero. Sin embargo, los apóstoles habían conocido vívidamente, y es decir, personalmente al Señor Jesucristo, de forma real y viva. Cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, se le aparece a los apóstoles y les entrega lo que hemos denominado la Gran Comisión, o el Gran Mandamiento, o la Gran Orden. Ciertos textos clásicos que vamos a analizar a continuación son importantes comprenderlos. Pero antes, pido disculpas, hermanos, por mis letras en el pizarrón. No soy tan bueno escribiendo, pero espero que pueda ser entendible este video. Hay ciertos textos clásicos que debemos comprender y entender al momento de analizar la Gran Comisión. Por ejemplo, encontramos Mateo 28:19. Todos conocemos ese texto clásico. Jesús dijo, por tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Marcos 16:15, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada uno de estos textos bíblicos que encontramos en los Evangelios sinópticos siempre concuerdan en un punto: predicar el Evangelio o hacer discípulos, que son palabras sinónimas. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la muerte, la resurrección y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos elementos es plenamente el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo número 15, expone que el Evangelio es que Cristo murió, que Cristo resucitó por nuestros pecados y que fue sepultado, lógicamente. Ese es esencialmente el mensaje del Evangelio. Ahora,
Teniendo el claro que el mensaje del Evangelio es que Cristo muere y resucita por el pecador, ahora Jesús encomienda a sus discípulos. Vamos a centrarnos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Predicando el Evangelio. Cuando una persona comprende el mensaje del Evangelio, comprende el mensaje de Jesús, él ejerce fe sobre el mensaje de Jesús o sobre el Cristo resucitado. Ese entendimiento del Evangelio abre la mente de la persona para que se bautice. Vamos con el siguiente texto. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre. Ahora, ¿por qué es importante predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Claro está, el nombre de nuestro Señor Jesucristo no únicamente representa la autoridad de Dios, aunque claramente sí, sino representa la identidad de Dios. Recordemos que el nombre Jesús en hebreo simplemente significa Yahvé es salvación o Yahvé es nuestra salvación. Esa es una revelación personal acerca de quién es ese Jesús que había nacido en la Virgen María. Teniendo esto en cuenta, ahora podemos comprender por qué en palabras del autor de Lucas pone, por tanto, prediquen el Evangelio en su nombre para el arrepentimiento y perdón de los pecados. Y ahora encontramos en Marcos 16:15 la gran comisión, pero en otras palabras, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, como he dicho anteriormente, significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles habían convivido con Jesús, platicado con Jesús, conocido personalmente a Jesús, conocido a sus hermanos. Convivieron de una forma antropológica con Jesús, de una forma personal, de una forma íntima. Como tú conoces a tu amigo, hay una relación entre los dos. Los apóstoles comprendieron el mensaje de Jesús y comprendieron también las palabras de Jesús acerca de la gran comisión, que era predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo encontramos claramente en el primer mensaje de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Usted sabe la historia, fueron llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pedro se pone en pie y empieza a predicar el Evangelio. Básicamente, Cristo murió, Cristo resucitó, ese es el mensaje del Evangelio. Y en obediencia al mandamiento de las palabras de Jesús, bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Sé que algunos me van a decir, no, es que la palabra, el nombre ahí es onome en griego y eso simplemente significa bajo la autoridad de Jesús. No voy a responder en este momento a esos argumentos que me parecen bastante infantiles, aunque sí lo voy a hacer en videos posteriores. Continuamos, hermanos. En obediencia al cumplimiento del mandamiento de la gran comisión, Pedro bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, como anteriormente les he mencionado. Hermanos, esto es algo lógico, esto es algo deducible. Los apóstoles habían obedecido al Señor Jesucristo, estaban llenos del Espíritu Santo. El propio Señor Jesús dijo en los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, que el Espíritu os guiará a toda la verdad. El Espíritu es la verdad, Cristo es la verdad. Los apóstoles fueron guiados bajo el Espíritu de verdad y no del error, y por esa razón bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos trinitarios y mucha gente que tal vez no tenga un entendimiento claro del tema de la inspiración de la Biblia dice lo siguiente: no, es que tú obedeces a Pedro y yo obedezco a Jesús. Entonces, ¿quién es más grande, Pedro o Jesús? Ese es un argumento infantil y ridículo. Afirmar ese tipo de cosas, es decir, un texto es más inspirado que otro. No, lo que pasa es que uno está en el error y otro está en la verdad. Eso es contradecir la Biblia, eso es matar la inspiración, eso es matar la inerrancia, eso es matar la infalibilidad y la armonización de la Sagrada Escritura. Eso es destruir la inspiración bíblica. No podemos hacer ese tipo de afirmaciones porque incluso en el aposento alto, si seguimos leyendo el capítulo 1, el capítulo 2 de Hechos, estaba Mateo presente en la reunión cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y no se opuso a Pedro, no se opuso a ninguno de los apóstoles. Y es más, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y los apóstoles y Pedro contestan lo que usted ya sabe. Ahora, teniendo esto en mente, esto es lo que realmente quiere dar a entender Jesús a la gran comisión.
Los apóstoles no desobedecen al mandamiento de Jesús, sino los apóstoles estuvieran en pecado de desobediencia, no cumpliendo las palabras de su maestro. Todos cumplieron, todos predicaron el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. A lo largo de estos videos cortos voy a responder argumentos, afirmaciones y explicar una que otra pregunta que nos surja ahí por ahí. Que Dios te bendiga. No olvides de suscribirte. Ministerio Pasión por las Escrituras.